Todo el mundo conoce la historia del Titanic. Su opulencia, su trágico hundimiento en su primera travesía, su lugar eterno en la cultura popular. Pero, ¿y si te dijera que el Titanic no era único? Que tenía dos hermanos casi idénticos en apariencia, pero con destinos radicalmente diferentes. Uno convertido en el transatlántico más fiable y longevo de su generación, sirviendo en guerras y sobreviviendo a múltiples colisiones. El otro transformado en un hospital de campaña solo para encontrar su fin de manera abrupta. Hoy en Crónicas del Transporte viajamos a principios del siglo XX para descubrir la historia de la clase Olympic, los tres colosos de los mares que cambiaron para siempre la industria naviera: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Es el objetivo móvil más grande jamás construido por la mano del hombre en toda la historia. Y nuestro ingeniero naval, el señor Andrews, lo diseñó desde la roda al timón. Bueno, es cierto que lo he construido, pero la idea fue del señor Ismay. Imaginó un buque de vapor de una envergadura tan grande y con un equipamiento tan lujoso que su supremacía jamás sería puesta en duda, y en él estamos. A finales del siglo XIX y a principios del XX, la industria del transporte marítimo estaba en plena batalla. Dos grandes compañías competían por la supremacía del transporte a través del Atlántico, la White Star Line y la Cunard Line. Mientras que la Cunard dominaba con sus veloces y elegantes Lusitania y Mauritania, White Star decidió tomar un enfoque diferente. No construir los barcos más rápidos, sino los más grandes, lujosos y cómodos de la historia. Y así nació el ambicioso proyecto de la clase Olympic. 3 transatlánticos titánicos en tamaño, revolucionarios en diseño y destinados a dejar una huella imborrable en la historia naval. El hombre detrás de este sueño fue Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, junto con Lord Pirrie, dueño del astillero Harland & Wolff. Pero la mente técnica que hizo todo posible fue Alexander Carlisle, el ingeniero jefe del proyecto hasta 1910, cuando Thomas Andrews, que falleció en el Titanic, tomó posesión del cargo. Diseñar barcos de esta magnitud era un desafío sin precedentes. Harland & Wolff, en Belfast, tuvo que rediseñar completamente sus astilleros para poder construirlos. Imagínalo, 3 bestias flotantes, cada una más grande que cualquier otra embarcación construida hasta la fecha. Su eslora era de 269 metros, casi 3 campos de fútbol, 53 metros de altura desde la quilla hasta las chimeneas, un peso de 46.000 toneladas y una capacidad de más de 3.500 pasajeros y tripulantes. Se propulsaban mediante un sistema de carbón-vapor-turbina, compuesto por 29 calderas de carbón que generaban el vapor que alimentaba las turbinas y a su vez movían 2 hélices laterales y una central. El barco tenía 9 cubiertas accesibles y una estructura interna diseñada con una robustez sin precedentes. Por ejemplo, sus mamparos estancos estaban diseñados para mantener el barco a flote, incluso si varias secciones se inundaban. Sin embargo, los 3 hermanos no eran copias exactas. El Olympic fue el primero y sirvió de modelo de prueba. El Titanic incluyó mejoras y lujos adicionales. Por último, el Britannic, después del desastre del Titanic, incorporó cambios de seguridad claves. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Harland & Wolff, el astillero, comenzó la construcción del Olympic en 1908, seguido por el Titanic en 1909 y por último el Britannic en 1911. Los números detrás de la construcción son impresionantes. Más de 15.000 trabajadores participaron en su ensamblaje,
Cada barco tardó más de 2 años en completarse, y se utilizaron más de 3 millones de remaches por barco para mantener el casco unido. Si bien estos barcos eran máquinas del transporte transatlántico, White Star Line también quería que fueran palacios flotantes. Los interiores estaban diseñados como hoteles de lujo de la época victoriana, con grandes escaleras, salones enormes decorados al detalle, gimnasios, baños turcos e incluso un paseo cubierto con vistas al mar. Un dato curioso: el Olympic y el Titanic tenían un piano Steinway de cola, y el Britannic fue aún más lejos. Incluía un órgano de tubos en su gran salón. Las suites de primera clase eran más lujosas que las de cualquier otro barco, con mobiliario de madera tallada. Pero no todo eran mejoras para las clases pudientes. Los pasajeros de tercera clase también fueron considerados de una manera innovadora para la época. Mientras que en otros barcos los pasajeros de tercera clase dormían en grandes habitaciones compartidas, en los barcos de la clase Olympic se les dieron cabinas privadas y mejores áreas comunes. Para 1911, el Olympic estaba listo para zarpar y probarse en el Atlántico. El Titanic y el Britannic le seguirían poco después. Pero lo que nadie podía prever es que de los 3 hermanos, solo uno de ellos llegaría a envejecer. La historia de estos barcos apenas comenzaba, y el destino tenía reservados ya caminos muy distintos para cada uno de ellos. ¿Y las bombas, si abrimos las compuertas? Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos, el Titanic se irá a pique. Pero este buque no puede hundirse. Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará. El RMS Olympic fue el primero de la clase Olympic en nacer, votado en 1910 y puesto en servicio en junio de 1911. Se convirtió en el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo. A diferencia de su hermano el Titanic, el Olympic vivió una larga y agitada vida. No solo transportó a miles de pasajeros a través del Atlántico, sino que sobrevivió a accidentes, sirvió en la guerra y hasta hundió un submarino alemán en combate. Pero su vida no estuvo libre de problemas. Desde el principio, el Olympic parecía estar destinado a los accidentes. Solo unos meses después de entrar en servicio, el 20 de septiembre de 1911, el Olympic navegaba cerca de la isla de Wight, cuando colisionó con el Hawke, un barco de guerra de la Royal Navy. El Hawke, diseñado para embestir a otros barcos, tenía una proa reforzada que perforó el casco del Olympic, abriendo 2 enormes agujeros bajo la línea de flotación. Milagrosamente, el Olympic no se hundió. Pudo regresar por sus propios medios al astillero Harland & Wolff en Belfast para ser reparado. Pero este accidente trajo un efecto dominó que afectaría a toda la clase Olympic, retrasando la construcción del Titanic. En abril de 1912, mientras el Olympic navegaba por el Atlántico, su hermano Titanic partía en su viaje inaugural. Cuando la tripulación del Olympic recibió la noticia del hundimiento del Titanic, inmediatamente intentaron ayudar, pero estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Después del desastre, White Star Line ordenó cambios en la seguridad de los barcos de la clase Olympic. Se añadieron más botes salvavidas, y es que se demostró que el Titanic no tenía suficientes. Los mamparos estancos se reforzaron para evitar inundaciones como las que hundieron al Titanic, y por último se mejoró el sistema de comunicaciones por radio, para evitar que un barco en peligro quedara incomunicado. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa. Mientras que los transatlánticos eran requisados por la Marina Real Británica, el Olympic continuó operando como barco comercial hasta que fue convertido en un buque de transporte de tropas en 1915. Fue repintado con patrones de camuflaje para evitar triangular su posición de manera tan fácil. El Olympic ya no era un transatlántico de lujo que cruzaba el Atlántico con la élite de la sociedad. Ahora transportaba miles de soldados aliados a la guerra. El 12 de mayo de 1918, el Olympic navegaba por aguas peligrosas cerca de Francia, cuando un submarino alemán U-103
lo atacó con torpedos. El capitán del Olympic, Bertram Fox Hayes, en lugar de intentar esquivar el submarino o huir, ordenó embestirlo. El Olympic aceleró al máximo y chocó contra el U-103, hundiéndolo al instante. De esta manera, el Olympic se convirtió en el único barco de la historia en hundir un submarino enemigo en combate. Después de la guerra, el Olympic volvió al servicio comercial, siendo el único de los 3 hermanos en completar su misión original como transatlántico hasta el final. Durante los años 20 y principios de los 30, el Olympic recuperó su prestigio y se convirtió en uno de los barcos más confiables y rentables de la White Star Line. Los pasajeros lo apodaron el Old Reliable, el viejo confiable, ya que sobrevivió a múltiples incidentes sin hundirse. Pero con la llegada de la Gran Depresión de los años 30, los viajes en transatlántico comenzaron a decaer. En 1934, White Star Line se fusionó con Cunard, su competencia, y el Olympic se volvió obsoleto frente a los nuevos y modernos barcos como el Queen Mary. De esta manera, en 1935, el Olympic fue retirado del servicio y desguazado. A diferencia de sus hermanos, el Olympic nunca se hundió. Fue testigo de 2 eras, la época dorada de los transatlánticos y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Olympic, el barco que vivió para contarlo y quedó en la sombra del Titanic y su corta historia. ¡Espera! ¡Señor Andrews! Rose. ¿No va a intentar salvarse? Lamento no haber construido un buque más sólido, Rose. Se está hundiendo. Tenemos que subir. El Britannic, el tercer y último barco de la clase Olympic, fue concebido como la evolución definitiva de sus 2 predecesores. Con las lecciones aprendidas del hundimiento del Titanic y las mejoras implementadas en el Olympic, el Britannic fue diseñado para ser el barco más seguro y avanzado de su época. Pero su historia tomó un rumbo inesperado. Aunque nació como un transatlántico de lujo, nunca transportó pasajeros en un viaje comercial. Al igual que el Olympic, la Primera Guerra Mundial paró los pies del transporte de lujo y la Royal Navy requisó el barco, convirtiéndolo en un hospital flotante. El Britannic comenzó su construcción en 1911, pero tras el hundimiento del Titanic en 1912 se tomaron medidas de seguridad adicionales antes de que fuera terminado. De esta manera, los compartimentos estancos se extendieron hasta la cubierta E, haciendo que fuera más difícil que el agua, tras inundar un compartimento, inundara el siguiente. Se añadieron más botes salvavidas y grúas capaces de lanzar los botes incluso si el barco se inclinaba. Por último, se añadió un doble fondo extendido a lo largo de casi toda la nave para mayor resistencia. Muchas de estas mejoras ya eran propuestas en firme del ingeniero Thomas Andrews para el Titanic, pero la White Star Line decidió no implementarlas por razones de costos, estética y confianza excesiva en la tecnología de la época. Y es que en el Titanic, por ejemplo, se pasó de 64 botes en diseño a 20 por no abarrotar los paseos de cubierta, o no se extendieron los mamparos para no quitar espacio a los clientes de primera clase. Pero a pesar de todas estas mejoras, el Britannic nunca tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad como transatlántico comercial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el gobierno británico requisó al Britannic antes de que realizara su viaje inaugural. Su nuevo propósito, convertirse en el hospital flotante más grande del mundo. Rebautizado como HMHS Britannic, Her Majesty's Hospital Ship, su imponente silueta cambió. Se pintó de blanco con enormes cruces rojas, indicando su neutralidad y misión humanitaria, y es que según las leyes de la guerra no se puede atacar un barco humanitario como un buque hospital. A bordo se instalaron quirófanos, salas de recuperación y cientos de camas para los soldados heridos. Desde 1915, el Britannic transportó a miles de heridos desde los Balcanes hasta Gran Bretaña. Pero el 21 de noviembre de 1916, en una de las misiones de rescate, su destino quedó sellado. Mar Egeo, cerca de la isla de Kea, 21 de noviembre de 1916.
Son las 8:12 de la mañana. Una explosión sacude la parte delantera del Britannic. El barco había chocado contra una mina alemana colocada en el mar Egeo. A pesar de su estructura reforzada, el Britannic comienza a inundarse rápidamente. Las puertas estancas se cierran, pero algunas enfermeras habían abierto los ojos de buey para ventilar las salas de pacientes y esto permite que el agua entre a gran velocidad y se propague rápidamente. Los motores aún están en marcha, lo que acelera la inundación al seguir arrastrando el agua hacia el interior del barco. En tan solo 55 minutos, el Britannic, el transatlántico más grande del mundo en su momento, desapareció bajo las aguas. Sin embargo, a diferencia del Titanic, la mayoría de los pasajeros sobrevivieron. De las 1.066 personas a bordo, solamente 30 murieron. Esto se debió a que el Britannic estaba más cerca de la costa, acelerando el rescate, y al buen clima, evitando las hipotermias instantáneas. Pero hubo un incidente aterrador. 2 botes salvavidas fueron lanzados demasiado pronto con los motores del barco en marcha y fueron absorbidos por las hélices del Britannic, destrozándolos al instante. El Britannic reposó en el fondo del mar Egeo durante décadas, intacto, esperando a ser explorado. En 1975, el mítico explorador Jacques Cousteau localizó los restos del Britannic a 120 metros de profundidad. A diferencia del Titanic, el Britannic no se partió en dos y por tanto su estructura sigue casi intacta en el fondo del mar, con su casco y chimeneas aún visibles. Hoy el Britannic descansa en el fondo del mar, recordado solo por unos pocos entusiastas de la historia naval y ahora vosotros. El barco se hunde. ¿Es cierto? Sí. Dentro de 1 hora o menos, todo esto yacerá en el fondo del Atlántico. Díganselo solo a quien crean necesario. No quiero ser responsable de que cunda el pánico. Suban a un bote, rápido. No esperen. Los 3 transatlánticos de la clase Olympic fueron una apuesta sin precedentes en la historia del transporte marítimo. En su momento fueron considerados el pináculo del lujo, la ingeniería y el avance tecnológico. Sin embargo, hoy en día solo uno de ellos sigue en la memoria colectiva, el Titanic. La historia recuerda a los que caen en desgracia, no a los que simplemente cumplen su propósito y se retiran. El Titanic se convirtió en una leyenda por una combinación de factores. 1. La historia de la arrogancia humana. Fue promocionado como insumergible y terminó hundiéndose en su viaje inaugural. Representaba el exceso y la opulencia de la época, y su final marcó simbólicamente el fin de esa era. 2. El desastre en sí. Más de 1.500 personas murieron en una de las noches más trágicas de la historia marítima. La falta de botes salvavidas y la desorganización hicieron que la tragedia fuera aún más impactante. 3. La narrativa cinematográfica perfecta. La historia del Titanic tiene amor, heroísmo, traición, sacrificio y tragedia. El hecho de que hubiera pasajeros de todas las clases sociales permitió contar historias humanas que conectan con el público. 4. Su descubrimiento en 1985. Cuando se encontraron los restos del Titanic en el fondo del Atlántico, el mundo volvió a obsesionarse con su historia. 5. Hollywood y la cultura popular. Desde películas como A Night to Remember de 1958 hasta Titanic 1997 de James Cameron, el cine ha convertido la historia en un mito moderno. Si el Titanic no se hubiera hundido, hoy solo sería otro barco más en los libros de historia. Si el Olympic hubiera tenido un final trágico, quizás lo recordaríamos algo más. Y si el Britannic hubiera cumplido su misión comercial, tal vez sería más famoso. ¡Hola! ¿Alguien puede oírme? No hay nadie vivo, señor. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Y hasta aquí este episodio de Crónicas del Transporte. 3 barcos, 3 destinos, 3 historias que nos demuestran que la grandeza no es siempre sinónimo de recuerdo. Si te ha gustado este viaje por el tiempo y la historia, no olvides suscribirte.
En el próximo episodio surcaremos los cielos del norte, aunque hay trayectos que por un giro inesperado nunca llegan a destino. Muchas gracias. Bien, llegó el final. Adiós, Wallace. Buena suerte. Que Dios nos ayude. Buena suerte, Wallace.